Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Antes de iniciar con los procesos que tenemos determinados para el día de hoy, que son los últimos dos procesos de gestión del alcance, les compartí este documento dentro de material de apoyo. Este documento es un modelo, solamente un modelo de lo que debería llevar un plan de gestión del alcance. Yo le coloqué aquí un plan de gestión de requerimientos. Vamos a enfocarnos en los requerimientos, en cómo vamos a hacer que ese alcance y que esos requerimientos queden perfectamente delimitados y recolectados. Recuerden que yo les hablaba del plan de gestión del proyecto y que les decía, el plan de gestión del proyecto es el plan de planes. Esto sería uno de los capítulos del plan y digamos que es un contenido propuesto para que ustedes puedan desarrollarlo luego más adelante. Cuando veíamos el proceso de planificación de gestión del alcance, decíamos es que tenemos que definir cómo se va a hacer ese proceso de gestión, o sea, cómo se va a establecer, recolectar los requisitos, categorizar, priorizar, hacer la gestión del cambio, hacer la verificación de que esos requisitos se lograron. Y desde antes de iniciar un proyecto yo debería tener unas directrices de cómo se va a hacer ese proceso. Entonces, ese como tal es el objetivo de este requerimiento. Sin embargo, como les he dicho y como hemos hablado, pues cada uno de sus proyectos es diferente. El de Graciela es diferente, el de Martín, el de Diana, el de Jimena, cada uno de esos procesos es diferente. Entonces, al ser diferente, requiere que este plan se vaya ajustando para cada uno de sus proyectos. Entonces, como vimos, el primer proceso del plan de proyecto es recolectar los requisitos. Entonces, uno dentro del plan define cuál va a ser la forma de recolectar esos requisitos. Y aquí es importante que esos requisitos deben ser tomados tal cual como el cliente o el interesado o estas personas que están relacionadas con el proyecto, pues lo creen, lo toman y lo absorben, ¿sí? Entonces ahí sobre eso entonces tenemos que definir cuáles son los métodos de recolección. Es decir, acuérdense que dijimos que teníamos como 7 o 8 métodos diferentes de recolección de esos requisitos. Entonces, ¿cuál de esos son los que vamos a usar para recolectar los requisitos de mi proyecto? Ahora, aquí yo estoy dando un listado luego de qué tengo que establecer como mínimo de un requerimiento, o un requisito. Un nombre, una descripción detallada, un interesado asociado, si es requerido o es deseado, un criterio de aceptación. Probablemente en medicina legal alguien diga, no, yo necesito saber si tiene presupuesto o no tiene presupuesto. Algún concepto técnico, probablemente si el proyecto es técnico. Entonces este listado, digamos, de cajitas que uno puede colocar dentro de esa matriz de requerimientos, pues va a variar, y va a variar en cada proyecto, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Les hablaba de las categorías. Digamos que esas categorías hay que definir cuáles son las que aplican para el proyecto y cuáles no. Ayer hablaba con algunos de ustedes y me decía, mi proyecto tiene que ver con medición de climas y medición de cambio organizacional. Y pues es difícil sobre un proyecto de esos establecer, por ejemplo, requerimientos técnicos. Seguramente habrá más requerimientos funcionales y probablemente tengamos que establecer una categoría diferente como, no sé, se me ocurre ahorita impacto organizacional. Entonces, estas categorías pueden variar también en cada uno de sus proyectos. Les hablaba ayer que teníamos que tener un criterio para priorizar. Entonces, en este plan debe establecerse ese criterio. Porque seguramente no le vamos a poder dar gusto a todos perfectamente. ¿Sí? Entonces, esa es la priorización de los requerimientos. Ese criterio debe quedar establecido acá. Y dentro de la trazabilidad, pues
lo que se pide es que haya un responsable de la trazabilidad de esos requerimientos, que no quede ahí simplemente como una matriz, sino que haya alguien que tenga la matriz, que la administre, que la versione, que sepa exactamente cuáles son todos los contenidos que tienen esta trazabilidad de requerimientos. Entonces aquí lo que nos propone, lo que estamos proponiendo. Colocarle un número, pues puede ser útil para utilidad, el nombre del requerimiento como tal, una descripción detallada de este requerimiento, la categoría a la cual está asociada, quién es el interesado que está detrás, digamos, de ese requerimiento. Y aquí, digamos que también nos dicen, bueno, identifique cuál es la cajita de la estructura de trabajo en la cual está enfocado ese requerimiento. Entonces, de esa forma le permite a uno, cuando tiene que tomar una decisión de si el requerimiento va o no va, pues establecer qué actividades o qué entregables se van a ver afectados por este requerimiento. Siguiente punto, definir la gestión del cambio, es definir el proceso por el cual ustedes van a aceptar, promover, rechazar los cambios a los requerimientos del proyecto. Porque lo que tenemos claro es que en el ciclo de vida del proyecto, pues los requerimientos pueden ir cambiando y pueden ir ajustándose. También nos proponen definir cuál va a ser el proceso para verificar que esos requerimientos se cumplieron o no. Técnicamente ustedes pueden decir, no, yo estoy comprando unos equipos médicos. Bueno, ¿cómo valido y verifico que esos equipos médicos realmente están cumpliendo con las características y que esos requerimientos están siendo cumplidos correctamente? ¿Mm? Y nos dice, bueno, pues para verificarnos, pues crea una matriz de verificación y diga, mire, yo tengo un ID, nuevamente el mismo ID que debería tener arriba, cuál es mi requerimiento, cómo voy a medir si se cumplió o no se cumplió, cuándo se va a medir y quién lo va a medir. Imagínense que ustedes están comprando, no sé, etanol para algunos de sus procesos que necesitan dentro de medicina legal. Pues yo tengo que validar que mi requerimiento es comprar 500 galones de etanol, pues mi métrica será contar los galones o validar que los galones realmente son de 5 galones. ¿Cuándo se medirá? Me imagino que será el proceso de recepción de esos galones. ¿Quién lo va a medir? También debería estar definido. Y si el proceso fue exitoso o no fue exitoso, pues también debería quedar registrado. Entonces, con esta matriz de verificación, lo que hacen ustedes es validar que esos requerimientos se cumplieron. Al validar que esos requerimientos se cumplieron, por ende, se supone que el alcance se cumplió y va a poder validar que todo su plan de gestión del alcance está llegando al correcto, a su fin, digamos. ¿Mm? Entonces, cuando uno monta un plan de estos, fíjense que no está dejando cosas al azar y no está dejando cosas para que otros lo decidan, sino que lo está apropiando desde el inicio antes de hacer la ejecución del proyecto como tal. Y esto es importante tenerlo claro como un documento del proyecto, porque va a llegar un momento en el cual haya dudas y va a llegar un momento en el cual haya interesados que no están de acuerdo con el proceso y usted le va a decir, pero desde el principio del proyecto, el plan de gestión del alcance estaba contemplando A, B o C. Entonces, esa es la importancia de tener un plan antes de la ejecución. No sé si tengan alguna duda sobre este documento. Como les decía, ya está disponible para que lo descarguen. Y de aquí, pues digamos que podrían generar lo que yo les decía, esta matriz, que es la matriz de trazabilidad de los requerimientos del proyecto. En la columna de métricas se coloca cuál es el criterio de medición para validar si el requerimiento se cumplió. Si quieren, hagamos un ejercicio. Entonces, por ejemplo, si yo defino un requerimiento que se llame
Vamos a pensar en un requerimiento. Permitir cargar archivos de hasta 2 megabytes en los foros de discusión. Mi métrica será, en este caso, una validación, simplemente. O sea, si el requerimiento es así de explícito, yo lo que puedo validar es si se cumple o no se cumple, ¿no es cierto? No podría ser una escala. Vamos a decir aquí en pruebas, que vamos a colocar si sí o no. ¿No es cierto? Pero si yo tengo un requerimiento totalmente diferente, como si por ejemplo estoy en una báscula. Una báscula tiene unos rangos de tolerancia, ¿no es cierto? Las básculas no son precisas a perfección. Entonces, no sé si hay algún médico que nos diga acá o alguien que trabaje con básculas que nos diga cuál sería el criterio de tolerancia para una báscula, no sé, de hasta 1 kilo. Entonces aquí no puede definir la métrica, por ejemplo, como excede menor gramo, cumple menor o igual 5 gramos y no cumple más de 5 gramos. ¿Sí? ¿Les queda claro la métrica, cómo podría quedar expresada? Bueno, muy bien. Ahora, fíjense que si uno hace este proceso está levantando los requerimientos, si uno en el momento que está levantando los requerimientos con los interesados, está definiendo cómo voy a cumplir ese requisito, pues es mucho más fácil luego el proceso de recepción y es mucho más fácil luego el proceso de validación si se cumplió o no se cumplió. Entonces, esa métrica de verificación pues les va a permitir tener esa claridad sobre cada uno de los requisitos. Ahora, ¿quién establece esa métrica? No lo deberían establecer ustedes. La métrica la debería establecer ¿quién? Nos dicen que dicen las normas, sí. Muy probablemente hay normas específicas para determinados temas. ¿Y quiénes conocen esas normas? Los interesados, que son los mismos que nos están dando los requerimientos, ¿no? Entonces sí es importante que dentro del proceso de levantamiento de información se definan esas métricas. ¿Sí? Entonces, mírenlo y verifiquen ustedes dentro de sus procesos internos si esos eh, si esos interesados, esos expertos técnicos, además de proveernos los requerimientos,
también les van a proveer esos criterios de aceptación y luego ustedes pues se evitan inconvenientes en los procesos de recepción. Bueno, ahora sí, como les decía, este documento ya está ahí cargado en la parte en el ítem de alcance, el material de apoyo, ya tienen este documento cargado. Voy a compartirles ahora mi pantalla. Y vamos a ver hoy otros dos procesos de gestión del alcance. Vamos aquí, ya vimos, planificar, recopilar, definir el alcance y crear la EDT. ¿No es cierto? Ya llegamos a nuestro proceso número 5, validar el alcance. Haciendo un repaso de lo que vimos el día de ayer, una EDT no es más que una estructura de trabajo en la cual estamos disgregando el trabajo del proyecto en unas unidades gestionables. Cada una de estas unidades gestionables se supone que debería llevar una cantidad de trabajo similar a las demás. Por eso aquí no hay cajas grandes ni cajas pequeñas, sino las cajas son del mismo tamaño. Se supone que yo arranco a crear la estructura de trabajo partiendo del listado de requerimientos. Y mi listado de requerimientos puede ser muy amplio. Y yo dentro de una frase como la que tenemos acá, puedo tomar los sustantivos y con los sustantivos voy identificando estas unidades de trabajo y con los verbos voy identificando acciones o actividades que tengo que realizar. Ok, muy bien. Entonces el proceso de hoy es uno de los procesos que tal vez menos se hace, que tiene que ver con validar el alcance. Y este proceso puede ser tan sencillo o tan complejo como tengan ustedes los procesos internos, sus activos. ¿Me escuchan? No sé lo que es. Hola. Se ha bloqueado el aplicativo. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, ¿hasta dónde lo escucharon para poder retomar? Cuando yo empecé a hablar de esta diapositiva, la colocó y no escuchamos más. Vamos a empezar a hablar de validar el alcance y ahí se fue el audio. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, entonces, nuestro proceso de validar el alcance tiene que ver con cómo voy a verificar y cómo voy a validar que estoy cumpliendo el alcance en mi proyecto. La primera pregunta es, ¿este proceso de validar el alcance estaría en planeación o estaría en ejecución? ¿O estaría en monitoreo y control? Muy bien, hace parte del proceso de ejecución, con lo cual, del grupo de procesos de ejecución, con lo cual se supone que yo lo que hago es termino una actividad y valido que esa actividad se haya realizado y valido que esa actividad o ese hito se haya cumplido con a cabalidad. Acá la segunda recomendación que nos va a hacer algo que estábamos hablando ahorita precisamente que tiene que ver con que esos criterios de aceptación estén definidos. Y
¿Y qué pasa entonces cuando no se cumple ese criterio de aceptación o cuando no se cumple, no se completa la actividad o la actividad no tiene el resultado esperado? Yo le pregunto a Jimena, por ejemplo, si ustedes en sus servicios de data center o en sus servicios de infraestructura hacen una actividad dentro de un proyecto que sea, eh, no sé, ampliar los buzones de correo al doble y planean hacer esa actividad un sábado y arrancaron y no terminaron por algún motivo o no se logró hacer la actividad. ¿Qué genera eso automáticamente en sus procesos? Y bueno, cuando se hacen ventanas de mantenimiento, se programa un rango de tiempo establecido, generalmente en las horas de la noche, pero cuando por X o Y razón no se logra culminar no se cumple con ese tiempo planeado, generalmente se genera indisponibilidad del servicio y toca tomar otra alternativa para un plan de choque o algo para restablecer los servicios de inmediato. Muchas gracias, Jimena. Eso implica que tú planeaste un trabajo, colocaste 2 o 3 personas a trabajar un sábado, un domingo, a hacer esa actividad, pues pensamos que fuera un sábado, que fueron 3 personas que trabajaban en un horario de 8 horas o 6 horas, entonces tenías un trabajo estimado de esa actividad de 24 horas. La actividad no se cumplió por A, por B o por C motivo. Entonces, eso implica que después de esas 24 horas tienes que volver a planear una nueva actividad, una nueva ventana y volver a ejecutar el trabajo o terminar el trabajo. Entonces, eso es lo que normalmente en la jerga de proyectos se llama retrabajo. Es decir, yo planeé una actividad, esa actividad tenía un objetivo, hice un trabajo para llegar allá, pero no lo cumplí. No cumplí el criterio de aceptación. No logré cumplir que ese entregable o ese hito fuera aceptado. Entonces tengo que hacer un retrabajo para volverlo a hacer. La gente que trabaja en software lo vive mucho. Yo hago un trabajo para hacer un software y un componente. Voy a pruebas y me lo devuelve porque tiene errores. Entonces eso se vuelve retrabajo y eso se lo pagan a alguien, se lo pagan a medicina legal. No, ¿no es cierto? ¿Se le paga al proveedor? No. Entonces es una pérdida de trabajo, es una pérdida de trabajo para todos, no solamente para ustedes como contratantes, sino para los proveedores porque no lograron cumplir el alcance. ¿Sí? Y ahí les voy a hacer una pregunta ya en esas zonas grises. ¿Qué pasa cuando se tiene que ver con un hito? Por ejemplo, que no se cumplieron los criterios de aceptación de algún elemento que compraron. Supongamos que tenemos una actividad que es compra de algún elemento. ¿Qué compran ustedes para los laboratorios normalmente? Reactivos, eh, guantes, gafas. ¿Qué otras cosas compran? Termómetros, frascos. Ok. ¿Ustedes tienen algún criterio de aceptación cuando compran reactivos para esos reactivos? Me imagino que deben tener unas características especiales. Claudia, adelante.
Sí, básicamente son criterios frente a la presentación del reactivo, por ejemplo, que venga en frascos de determinada cantidad, dependiendo del uso que se van a dar para que no se vayan a dañar. Por ejemplo, si se utilizan solamente 5 centímetros en la semana, entonces pues no se pueden comprar frascos de mucha cantidad porque si no se dañan. Frente a la fecha de vencimiento también se ponen una serie de requisitos para que obviamente solamente se compre lo que se va a utilizar, y en algunos casos inclusive se pone dentro de los términos de la contratación que si no se utilizan se puedan recambiar antes de determinado tiempo para que la entidad pues no pierda esos reactivos que no se utilizaron. Por ejemplo, pueden ser algunos de los criterios. Claro, eso para evitar un detrimento patrimonial. Entonces, imagínate, Claudia, que algún día te llega un proveedor y te dice, tú le compras 5.000, no sé, voy a colocar una cifra absurda, tal vez sí, tal vez no. Tú compras a nivel nacional y dices, voy a comprar el reactivo A, B o C y voy a comprar 10 galones. Pues esos 10 galones tienen que venir en una presentación de a 10 centímetros cúbicos. Eso significa que te tiene que entregar, no sé, 10.000 ampolletas, me imagino. Es un cálculo rápido. ¿Y qué pasa si te llega con no frasquitos de 10, sino frasquitos de 5? ¿Servirían o no servirían? Pues usualmente lo que hacemos nosotros es a la parte técnica, o sea, pensando en que no hay, partiendo de que de la parte de costos no vaya a haber un sobrecosto por ese cambio de presentación, lo que hacemos es preguntarle a la parte técnica si realmente tiene algún impacto frente a la prestación del servicio. Porque en términos generales, por ejemplo, nosotros a veces hacemos algún tipo de concesión frente a los pliegos iniciales de contratación, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos, por ejemplo, que no vaya a haber un detrimento patrimonial, o sea, que no vayan a cambiar las condiciones de pago, y adicionalmente que no se vaya a afectar el servicio. Entonces, a veces lo que hacemos es que si nos cambian la presentación y tenemos una urgencia del servicio, se le pregunta a la parte técnica si ese cambio, esa modificación que está proponiendo el proveedor afecta o no el servicio, y en caso de que no afecte, pues se hacen todos los trámites contractuales para aceptar el cambio. Pero por supuesto esos cambios en la programación generan demoras en la consecución de los recursos que se necesitan y causan dificultades en la planeación y en la ejecución de los procesos. O sea, cualquier cambio y cualquier modificación influye negativamente en que se cumplan las metas que se tenían previstas. Pues no las podría decir mejor, Claudia. Realmente el tema es que cualquier cambio en esos criterios de aceptación, cuando yo tengo un producto que tengo que recibir o que entregar y eso no lo cumple por el motivo A, B o C, pues simplemente nos va a generar un mayor trabajo. Y ese mayor trabajo pues va a redundar en que las fechas se vean, o las fechas tengamos que correrlas, o que tengamos que trabajar muchísimo más para cumplir las fechas, o incluir nuevos recursos para poder cumplir esas fechas. Y eso hace parte de ese proceso, digamos, que yo les decía, de ir direccionando el barco, de ir mirando cómo mantener el proyecto dentro de esos límites, para generar acciones que en ese momento serían unas acciones correctivas. Todo eso es retrabajo. Francis Natalia nos dice, pues hay que hacer las evaluaciones técnicas y validar si se acepta o no. Seguramente si en el ejemplo que estábamos viendo, pues si estábamos pidiendo frasquitos de 10 centímetros cúbicos y llegaron de 5, pues hablo desde mi desconocimiento, diría que muy probablemente pues se puedan usar y sirvan, ¿sí? Pero si llegan no frasquitos de 10, sino frasquitos de 50 mililitros, porque simplemente la fábrica ya no los produce los de 10, pues bueno, eso ya es todo un reto, porque ustedes decían, pues probablemente ya 50 mililitros o 50 centímetros cúbicos no los voy a usar todos en el mismo día y se me va a dañar el producto, entonces me va a durar menos y va a generar una cantidad de problemas.
Les cuento una anécdota que me decía alguna vez en un curso, alguien pidieron unos elementos que tenían que estar en unas condiciones específicas de humedad de temperatura almacenados, y cuando llegaron los elementos llegaron en unos empaques tan grandes que el sitio de bodegaje que tenían para esos elementos ya no cabía. Ya no cabía la mitad de todos los elementos que realmente ellos compraron. Y pues no los podían sacar de sus cajas porque se dañaban, no los podían manipular en otras partes porque se iban a generar, y entonces prácticamente tuvieron que hacer una inversión adicional para poder contratar una compañía estas de logística y que tuviera parte de esos elementos almacenados durante unos meses para evitar que se dañara. Fíjate que cosas tan sencillas como, o que uno diría que no tienen nada que ver con el proyecto, como el empaque como tal en el cual va a llegar esos elementos, pues pueden al final generar otro tipo de inconvenientes. Ok, entonces, ¿qué debo hacer dentro de mi proceso de validar el alcance? Pues entonces ir viendo y ir validando que cada una de mis actividades o hitos se hayan cumplido. Como se supone que el proceso, el gestor del proyecto es aquel que valida, completa y verifica que sus actividades se vayan cumpliendo, pues esto es prácticamente una labor de la dirección del proyecto. Ahora, se supone que cuando yo voy entregando actividades y cuando voy entregando procesos, pues voy dejando evidencias de que eso está sucediendo. Entonces, mi equipo de proyecto, y cuando hablo de equipo de proyecto aquí, miren los contratistas, proveedores, medicina legal y cualquier otro ente que pueda estar ahí, interventorías y demás, pues deben de dejar unas evidencias de que eso llegó a suceder. Y aquí mi pregunta es, cuando uno tiene una interventoría es fácil porque el interventor dice, yo necesito estar en los hitos facturables. Y cuando tú tienes un cronograma de 300, 400, 500 actividades, pues te vas a dar cuenta que hitos facturables tienes 5 o 10. ¿Qué haces con el resto de actividades? ¿Cómo validas y verificas que el resto de actividades desde el punto de vista contractual se estén dando? Porque más adelante puede llegar una auditoría o una contraloría a validar si las actividades se realizaron o no se realizaron. Entonces, ¿cómo lo hacen hoy en día? Dejan evidencia de todas las actividades, dejan evidencia solamente de las actividades facturables, dejan evidencia de las actividades que su interventoría les está diciendo que dejen evidencia. Aquí la metodología nos dice, deje por lo menos 2 salidas: los entregables verificados y el registro de control de calidad. Jimena dice, hay que dejar evidencia de todo. Y entonces la pregunta que les hago yo ahí, de los entregables, claro, sí o sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Bueno. Entonces estábamos hablando, qué pena, pero no sé por qué eventualmente me desconecta el internet. Bueno, entonces estábamos hablando de que hay que dejar registro de todo. Y hay que dejar registro sobre todo de los temas que son entregables. Claro que sí, de eso tenemos que dejar registro. Eventualmente, y para que lo tengan en cuenta, uno puede montar un proceso de monitoreo y control y de validación del alcance que sea tan costoso para la organización como el mismo proyecto. ¿Sí? Yo puedo poner un grupo de personas que estén detrás de las personas que están ejecutando el proyecto para validar que esas personas que ejecutaron el proyecto pues sea
esté haciendo sus actividades como tal. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué le estoy adicionando yo al proyecto? Porque acuérdense que son decisiones propias de la organización. O sea, ustedes como gerentes de proyectos son los que van a definir cuáles son esos criterios de aceptación y cuál es esa forma de que yo valido que ese criterio de aceptación suceda. Entonces, vamos a colocar dos ejemplos y ustedes me dicen si están de acuerdo en eso. Imaginemos que estamos haciendo un proyecto que sea una casa. Y entonces en esa casa, uno de los procesos que vamos a hacer es que yo contrato un arquitecto, ese arquitecto trae unos obreros para hacer una remodelación de la casa, para hacer la casa, digamos, para construir la casa. Adicional a ese arquitecto y esos obreros, entonces yo voy a contratar de mi parte un residente de interventoría. Y se supone que ese residente de interventoría debería darme toda la información de si la casa se está construyendo correctamente, de si las actividades se están realizando correctamente, de si las pruebas de concreto cuando estoy fundiendo concreto fueron exitosas o no fueron exitosas. Y todo lo que suceda dentro de la obra, él me va a contar y me va a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con los temas que estoy haciendo. Contratar ese interventor o ese residente de interventoría es un proceso de validación del alcance. Tengo que ver las especificaciones técnicas. Entonces hasta ahí va todo bien, ¿no es cierto? Y es lo que usamos normalmente en los proyectos que tienen que ver con infraestructura física. Contratamos a alguien que nos permita validar que esas actividades estén ejecutándose correctamente. ¿Qué pasa si yo digo, mire, mi obra trabaja de lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12? Pero el interventor solamente va los lunes mediodía, los miércoles mediodía y los sábados el día completo. ¿Qué pasaría con ese proceso de validación del alcance? Va a ir a echar una miradita, como dice Jimena. Solamente pues, no se va a dar cuenta de si sucedió o no sucedió. Si las cosas que están sucediendo en la obra se están haciendo de acuerdo a las especificaciones técnicas. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo un proceso de validación del alcance que no está trabajando en el mismo horario que el resto del equipo, pues estoy generando una validación del alcance que no es. Y si lo que yo hago al contrario es colocar 3 o 4 interventores y mi obra es pequeña, y me dicen no se justifica, voy a colocar una de las cosas que uno puede ver y con las cuales puede evidenciar en el día a día que esos procesos de validación son demasiado robustos para lo que realmente un proyecto requiere, es cuando hay, además del costo, porque el costo se eleva, es cuando hay demasiados canales de comunicación. Cuando empieza a haber demasiadas reuniones, cuando empieza a haber demasiadas validaciones y demasiadas opiniones respecto a lo que se está haciendo en el alcance, entonces ya tienes, eso es un elemento de esos claves que tú puedes identificar para ver si es que tengo un proceso de control demasiado amplio. Y eso empieza a generarte cualquier cantidad de líos al interior del proyecto, no solamente líos interpersonales, porque a nadie le gusta que estén encima todo el día de uno, todo el día revisando si está haciendo su trabajo o no, sino que adicionalmente a eso, pues
el trabajo no es efectivo. Bueno, la metodología nos plantea entonces dejar un registro de control de la calidad y dejar obviamente unos entregables verificados de cada vez que llegue a uno de esos entregables. Les decía que cuando no cumplo, pues se supone que estoy generando un retrabajo. Y ese retrabajo, lo que nos plantean aquí es que pueden generarse controles de cambio a través de que no cumplir el alcance. Y esos controles de cambio pueden ser aceptadas o rechazados. En caso de que el control de cambio sea aceptado, pues lo que hay que hacer es el trabajo, simplemente. Y cuando ese retrabajo se ejecuta, pues entonces eso debería pasar a un proceso que es el proceso de control de calidad. Por eso la validación del alcance, está muy asociada a cómo estoy haciendo yo el control de calidad de mis proyectos. Y el control de calidad de mis proyectos cuando uno tiene servicios es muy diferente al control de calidad de los proyectos cuando uno tiene entregables tangibles, ¿sí? Cuando tiene productos. Entonces, validen cuáles son las estrategias de control de calidad para sus proyectos y cuál de estas estrategias deberían seguir. ¿Sí? Alguien en un diplomado alguna vez me dijo, es que yo una vez contraté para una casa de campo que estaba haciendo un maestro y le pagaba por horas o por sus días. Y la plata se me acabó a la mitad del proyecto y me demoré 3 veces lo que me estimaba hacerlo y gastaba más material y todo esto y nunca me di cuenta en dónde se me fue la plata. Yo le dije, si hubiera gastado menos plata, si hubiera contratado a alguien que estuviera ya pendiente de sus intereses. Pues porque mandarle la plata a un maestro para que vaya haciendo, pues, y sin tener cómo validar la calidad de lo que está haciendo, pues no es una buena estrategia, más cuando estoy contratando por tiempo y materiales. Bueno, llegué al final del proyecto. ¿Y por qué llegué al final del proyecto? Porque ya tengo todos mis entregables recibidos. Ya cumplí con el alcance de mi proyecto. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para recibir un proyecto? Recibirlo cada vez que tengo una actividad, un alcance o un entregable. No debería esperar hasta el último día para recibir todos los entregables del proyecto porque así no cierro nunca un proyecto. Entonces, ese es mi proceso de validación del alcance. ¿Cuáles serán las salidas de este proyecto, de este proceso? Vámonos primero a las entradas. Me nos dice, por eso es bueno hacerlo por fases. Claro, cuando el proyecto es muy grande es muy difícil medir si se va cumpliendo el alcance y entonces debo generar fases para poder tener puntos claves de control. El plan para la dirección del proyecto es una entrada. La documentación de los requisitos, que ya lo vimos en las sesiones pasadas, es otra entrada, es clarísimo. Los factores ambientales de la empresa, y para mí el más importante, es la matriz de trazabilidad de requisitos. Yo tengo con esta matriz de trazabilidad validar si mi alcance fue entregado o no. Obviamente los entregables verificados y los datos del desempeño del trabajo. ¿Tienen claro qué son estos datos del desempeño del trabajo? ¿Sí? ¿Les suenan esos datos de desempeño del trabajo? ¿No? Bueno, acuérdense que los hayamos visto. Los datos de desempeño del trabajo es cómo voy yo respecto a lo ejecutado. No es lo mismo entregar. Les voy a poner un ejemplo. Si mi entregable es el diseño de una aplicación y ese entregable del diseño de esa aplicación estaba para entregar el 30 de septiembre y lo estamos recibiendo hoy, 11 de octubre,
Quiere decir que completé el 100% y está bien, ¿no es cierto? Pero lo entregué tarde, con lo cual mi desempeño de ese trabajo, de esa actividad que era entregar el diseño, ¿fue el correcto o no fue el correcto? No, ¿no es cierto? Ahí me puedo meter en un lío porque la interventoría me va a decir usted por qué recibió algo tarde. Entonces, por eso los datos de desempeño del trabajo son importantes. ¿A cuánto voy de cuánto debería llevar y cuál alcance tengo? ¿Cuál es el avance esperado y el avance obtenido? Entonces, por eso es importante tenerlo. Muy bien, las herramientas. Fíjense que la primera herramienta que nos propone el PMI es la inspección. Y por eso les decía, y cuando uno ve la metodología ISO 9000, por ejemplo, o las metodologías ISO que están orientadas a la calidad, le dicen su técnica número 1 es la inspección, es decir, voy y miro y reviso que ese trabajo haya sido completado. Y las técnicas grupales de toma de decisiones, que son las que utilizamos normalmente en los comités. Ya en los comités se lleva una situación, se plantea y luego de plantearla, pues inicia el proceso de validar si proseguimos o no proseguimos. Las salidas de mi proceso de validar el alcance deberían ser los entregables aceptados, solicitudes de cambio, aprobadas o no aprobadas, pero las solicitudes de cambio tienen que generarse desde el proceso de validación del alcance, generar nueva información de desempeño del trabajo y generar actualizaciones a los documentos como tal del proyecto. Muy bien. Y llegamos al último punto que tiene que ver con gestión del alcance, que tiene que ver con controlar el alcance. Bueno, David nos pregunta que por qué la matriz de trazabilidad no hace parte también de las salidas. La matriz de trazabilidad aquí habla de actualizaciones a los documentos del proyecto. La matriz de trazabilidad es un documento del proyecto también. Y seguramente, mira que aquí lo tenemos, la matriz de trazabilidad como una entrada. Entonces, cuando yo ejecuto este proyecto, yo lo que valido es si mis requisitos fueron cumplidos o no fueron cumplidos. Entonces, por eso podría generar nuevas versiones de la matriz de trazabilidad de requisitos. Pero esta no se creó en este proceso, se creó en un proceso anterior que se llama la definición del alcance. Perdón, la recolección de requisitos. Entonces, por eso no es una salida. Ok. Bueno, muy bien. Controlar el alcance. Entonces, en este proceso, ¿cuál debería ser nuestro principal enfoque? Yo les mostraba en alguna oportunidad una diapositiva que les decía, vienen los cambios, prepárese. Y en este proceso de controlar el alcance, lo que tenemos que hacer es validar efectivamente cuáles son los cambios que yo debería asumir y cuáles no. Por eso en el documento de planeación del alcance lo que le diga es defina esos criterios para validar si debo aceptar cambios en mi alcance o no. Estos factores, hay muchos factores que van a generar cambios al interior de los proyectos. Y los cambios pueden ser menores o pueden ser mayores. Por ejemplo, supongamos que hoy el director de medicina legal dice, ustedes pueden salir hoy a las 3 de la tarde porque hay partido de Colombia.
pero ustedes tenían su comité de proyecto todos los días martes de 3 a 5. Eso es un factor externo que afecta a mi proyecto. ¿Me impacta mucho o poco? Bueno, hay opiniones diversas. Pues depende. Yo estoy de acuerdo con Jimena. Pues porque si la reunión no tengo ningún problema, o sea, si la reunión no tengo ningún problema en hacerla hoy o hacerla mañana, eh, pues no pasa nada, ¿no es cierto? Ahora, normalmente el director de medicina legal lo que diría es, pueden salir, pero me responden el tiempo y llegan mañana más temprano, o llegan mañana y se van mañana más tarde, o alguna cosa así. Entonces Martín dice, el tiempo es oro, claro, el tiempo es oro. ¿De qué va a depender, de qué va a depender la urgencia del tema? De las decisiones que tenga que tomar en ese comité. Porque si tengo que tomar en ese comité, es un comité de seguimiento donde todo va bien y no tengo ningún inconveniente, pues hasta uno puede decir, ¿sabe qué? Hagámoslo más rápido y lo hacemos el comité, pero no nos vamos a demorar 2 horas y nos demoramos media hora o 45 minutos. Pero si el comité es un comité importante que llevo esperando un mes para que se realice y preciso ese día hay un evento externo que hace que no se realice, pues mi proyecto puede quedar paralizado. Entonces, lo único que uno debe tratar siempre es, y como estrategia lo que yo trato de hacer es, cuando se presentan las situaciones externas, es comprometer de una vez la gente para que se haga al día siguiente o para que se anticipe. Es decir, bueno, no podemos a las 3, entonces reunámonos a las 12 y hacemos el comité de 12 a 2. Pero tratar de no dilatar el tiempo, porque dilatar el tiempo es una muy mala estrategia en gestión de proyectos. Bueno, ¿qué debo hacer dentro del proceso de control del alcance? No solamente identificar los procesos externos o internos que me están generando cambios y validar el impacto de esos cambios, sino asegurarme que todas esas acciones pasen por el comité integrado de cambios. No sé si ustedes hoy tengan comité de cambios o comité integrado de cambios al interior de sus proyectos. O si las decisiones de si el cambio se acepta o no se acepta las toma solamente el gerente. Lo ideal es que sea a través de un comité. Lo ideal es que sea a través de un proceso controlado que se incluyen o no incluyen cambios en el proyecto. ¿Mm? Entonces, téngalo en cuenta que al interior de sus proyectos deberían tener un control de un comité integrado de cambios. Porque este comité no solamente valida si el cambio fue aceptado o no. Ese comité tiene que asegurarse que los recursos para ejecutar esos cambios estén disponibles. Y que esos cambios realmente se apliquen y que esos cambios estén orientados al mi alcance como tal. Porque hay gente que le dice a uno cuando uno está en la mitad de los proyectos, le dice, oye, ya que estás haciendo esto, oye, ya que empezaste este proyecto, ¿por qué no incluimos el ítem 3 o el ítem 4 o el ítem 5? Entonces esos yaques son van en contravía de lo que uno debería hacer desde el punto de vista de gestión de proyectos. Y se los explico de esta forma. Si yo me tomé un tiempo planeando, si yo me tomé un tiempo recolectando requisitos, si yo me tomé un tiempo haciendo un trabajo juicioso de validación de mi alcance, ¿por qué cuando estoy en medio de la ejecución, por qué me tienen que empezar a tratar de meter cosas dentro de mi alcance que no fueron definidas
al inicio del proyecto. Acuérdense que todos los cambios que yo acepte van a tener un impacto directo en el alcance, en el tiempo, en el costo y en otras áreas que están involucradas. Entonces, decir que no también es una opción. No todos los cambios que me pidan debo aplicarlos. Y si yo no hago un buen trabajo de esto, pues termino haciendo lo que se llama corrupción del alcance. ¿Sí? Y la corrupción del alcance no es más que empezar a meter cosas dentro de un proyecto que puede que hagan parte o puede que no hagan parte del proceso del proyecto como tal. Si ustedes creen, si ustedes dicen, mira, mi objetivo, mi proyecto es transportar, no sé cuántos camioncitos hay ahí, como unos 16. Vehículos de un lado a otro, pues lo puedo hacer de diferentes formas. Pero incluir cosas dentro del proyecto no es una buena opción. O sea, para eso hicimos una planeación, para eso hicimos un proceso de validación y después de que el proyecto ya está avanzado, pues no deberíamos estar metiéndole más actividades, más requisitos o endureciendo los criterios de aceptación de los requisitos, porque eso nos va a generar trabajo y nuestros tiempos se van a extender. Jimena nos dice que eso es muy delicado, porque el proyecto puede fracasar. Sí, he visto proyectos que fracasan precisamente por eso, porque se corrompe el alcance y porque el proyecto empieza a ser una colcha de retazos de muchas cosas y no se sabe cómo abordarlos. Específicamente en tu proyecto, Jimena, en el que estás planteando de ITIL, tienes que tener mucho cuidado con cuáles son los grupos o los procesos de gestión de tecnología que vas a abordar, porque ITIL se puede abordar de diferentes formas. Y todos en cada mucho, todos dentro de sus proyectos, pues lo que deben entrar a hacer es validar, verificar y asegurarse que esos cambios no vayan en contravía del objetivo del proyecto. Bueno, aquí les dejo una recomendación, es que cuando tienen múltiples cambios, o sea, cuando uno ya tiene no solamente un control de cambios, sino que tiene 4, 5, 6, 7 controles de cambios, vas a tener una mayor factibilidad de que haya fallas de cosas que no están relacionadas con el cambio. Y eso tiene una sencilla razón. Es que muchas veces cuando se incluyen los cambios en los proyectos no se está ampliando el equipo de proyecto. O normalmente cuando ustedes asocian un cambio dicen, no, y vamos a traer a Carlitos, a Juan y a Luis que estaban desocupados en otro lado y los vamos a poner a hacer esto. Normalmente no. Normalmente te dicen, con el equipo de proyecto que tienes, vas a incluir estos 2 o 3 cambios. Eso significa que tú tienes que hacer que tu equipo de proyecto trabaje más. ¿Sí? Sea porque te alargaron la fecha, o sea porque la fecha se mantiene, pero tu equipo de trabajo tiene que hacer más actividades. Entonces, al incluir más trabajo y tener las mismas fechas, tienes más probabilidades de falla. Y si te alargan las fechas, pues eso tampoco es bueno, porque entonces va en contra de la rentabilidad de tu proyecto. Y si tú dices, no, y hice todo el proceso bien de control de cambios, amplié el tiempo, amplié el costo, generé recursos, pues bueno, esa sería la situación ideal. ¿Ustedes creen que esa situación ideal se da siempre? Yo estaría seguro que casi en el 80% de las situaciones de control de cambio se hacen de las 2 primeras opciones. Se mantienen las fechas, lo haces con los mismos recursos y tienes que hacer más trabajo. Muy pocas veces se hace de la forma adecuada. Entonces, mi principal salida de mi proceso de control del alcance no es solamente decir sí o no, es mantener
el objetivo del proyecto alcanzable. Entonces, ¿cuál es la herramienta que yo debería hacer acá? ¿Cuál es la herramienta que tengo? Un análisis de variación. Antes de aprobar un cambio, tengo que hacer un análisis del impacto de ese cambio en mi proyecto. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso si me afecta las fechas, si me afecta el trabajo, si me afecta los recursos. Todo ese proceso debo tenerlo en cuenta antes de decir si apruebo un cambio o no apruebo un cambio. ¿Qué entradas tengo para este proceso? Casi las mismas entradas que tenía para el proceso anterior. Y las salidas, pues obviamente tienen que ver con la información de desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio aprobadas o rechazadas y las actualizaciones a los documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto. ¿Por qué creen que aquí yo actualizo el plan para la dirección del proyecto? ¿Por qué creen que sería bueno actualizar aquí los documentos del proyecto cada vez que genero un control del alcance o acepto una solicitud de cambio? Para incluir los cambios, exactamente. Unos controles de cambio normalmente afectan el cronograma, pueden afectar la matriz de disponibilidad de recursos, pueden afectar los requisitos del proyecto también, porque yo en un control de cambio puedo decir, este requisito no va. Para los que son arquitectos, ingenieros, ¿qué pasa si yo digo a mitad del proyecto, sabes que este edificio ya no va a estar certificado LEED? ¿Eso es un control de cambios mayor o menor? Mayor, claro. O sea, eso tiene que ver con todo, con redes eléctricas, con iluminación, con clima, con una cantidad de cosas gigantescas dentro del proyecto. Pues que esté o no esté certificado, pues va a generar una serie de ajustes al interior de mi proyecto. ¿Quiénes de ustedes trabajan en este proceso de control del alcance? ¿O quiénes de ustedes se han visto inmiscuidos o involucrados, mejor, en estos procesos de control del alcance? Yo creería que todos, ¿no? De una forma u otra. Mi consejo para ustedes que trabajan en ese proceso es que los cambios, no solamente porque estén bien justificados, deben ser aceptados. Y obviamente un cambio que no esté justificado, pues ni siquiera debería entrar a revisarlo. Sin embargo, y como esas reglas que va aprendiendo en la vida tiene que identificar quién es el patrocinador de los cambios. Es decir, así como les decía anteriormente cuando uno está definiendo los requisitos, es saber quién está solicitando el cambio y cuál es su motivación o cuál es su estrategia para el requisito, también es importante para el cambio. Porque cuando uno dice no, hiere susceptibilidades. Y cuando uno dice no, tiene que hacerlo justificado en datos y justificado con temas reales. O sea, decir no porque sí no es una muy buena opción. Si yo te digo no porque si hacemos eso no vamos a cumplir con el objetivo del proyecto y aparte de eso no tenemos presupuesto y no vamos a cumplir con la fecha. De pronto el interesado dice, oiga, si no lo pudimos hacer antes, ya no se alcanzó en este proyecto y vamos a mirar cómo lo hacemos en fase 2. Eso es totalmente diferente a decir, no lo aprobó el control de cambios. Bueno, señores, llegamos al final de los procesos del alcance. Preguntas, ¿de alguno de estos procesos tienen dudas?
Bueno, muy bien. Algunas personas me han escrito porque me dicen que ven estos videos en diferido. Entonces por favor, hablen con sus compañeros para tratar de hacer una sesión con ellos el día sábado, para aclarar dudas, porque ellos de pronto no han tenido la opción de hacer, de participar en directo y de hablar conmigo en directo para algunos temas. Entonces, por favor, para las personas que, que eventualmente han tenido o tienen la posibilidad no han tenido la posibilidad de participar en directo, el día sábado podremos organizar una reunión con ellos. Yo preferiría que fuera en la mañana. Voy a plantear que fuera temprano. León, dime. Adelante, León, te escuchamos. Buenos días. Julián, mira, yo ayer entré al material de apoyo y presentación y vi todas las anteriores, pero no vi lo del alcance. No sé si no la alcanzaste a subir y si pronto la vas a subir ahorita para poder. A mí me gusta mucho retomar la teoría. Yo el marco teórico lo necesito mucho para poder trabajar. Yo no sé si lo subiste o lo vas a subir ahora. ¿Me puedes confirmar, por favor? Déjame valido precisamente en ese instante. En alcance ya tengo cargadas la presentación A, B, el plan de gestión del alcance que les mostré ahorita, y les coloqué un ejemplo de requerimientos funcionales de un proyecto en el que estuve. Sí, porque la verdad que todos esos apuntes sirven demasiado para poder uno como entrarse. Tú sabes que no hay que descuidar la parte laboral y siempre está uno muy ocupadito y cualquier media hora pues va y lee uno el material, ¿sí? Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Además que se les queda para que lo vean más adelante cuando tengan alguna duda. Martín nos dice que es difícil que los directivos entiendan que el proceso de cambios. Mi recomendación ahí, Martín, es apóyense en su oficina de planeación que tienen. Ellos tienen un rol importante para ese tipo de cosas y seguramente si los hacen parte del tema, hace que ese proceso de control de cambios primero tenga un mayor impacto dentro de la organización y segundo, no están peleando ustedes solos con todos los interlocutores, sino que van a encontrar apoyo de alguien que está metido dentro de los procesos de gestión y que seguramente les va a permitir apoyarlos en el momento de tomar unas decisiones específicas. Entonces, si ustedes logran hablar con otros compañeros que toman el curso en diferido o los que más adelante puedan ver este video, pues los voy a citar el sábado, preferiblemente de 8 a 10 o algo así, para poder, o en la tarde, preferiblemente también podría ser. Podría ser el sábado de 8 a 10 o el sábado de 5 a 7. Claudia Piedra me escribió sobre el tema. Dígame, León. A mí personalmente estaría interesado en venir el sábado y retroalimentarnos. Nada más faltaba poder, en el buen sentido de la palabra, exprimirlo lo más que más podamos. Sería importante definir una hora porque el sábado personalmente es el día en que por la mañana yo hago muchas vuelticas de bancos, de cheques, de ir, voltear. Es que uno definir la hora para poder coordinar aparte. Perfecto. Yo creo que también es mucho más fácil para todos si lo hacemos en la tarde. Yo te diría que de 5 a 7 y hacemos simplemente una reunión de aclaración de dudas y validación de los documentos de ellos. Con ustedes nos quedarían 2 sesiones, la del jueves y la del viernes. La idea es que el jueves y viernes hagamos con ustedes, así como hicimos el acta de constitución, que hagamos una validación de sus estructuras de trabajo.
y por qué las estructuras de trabajo, porque de ahí vamos a partir luego con Diana para hacer todos los procesos que tienen que ver con definición de actividades y generación del cronograma del proyecto. Muy bien, entonces, pregunta a ver si estamos de acuerdo. Tenemos 3 documentos que son los que vamos a terminar contigo. La acta de constitución, la lista de requerimientos y la LT, ¿no es cierto? Sí, señor. Digamos que para mí lo más importante, ya la acta de constitución como la tienen, con esa acta de constitución avanzamos. Lo que quiero validar con ustedes es su EDT. Su EDT. Obviamente para hacer una muy buena EDT, pues uno tiene que tener un listado de requerimientos. Como muchos de ustedes, digamos, y acuérdense que les decía, no alcanzamos a hacer todo el proceso completo por tiempo, podemos suponer que tenemos ya un listado de requerimientos. Los que lo tengan, fabuloso. Y lo que vamos a hacer en estas 2 sesiones es validar las EDT. Una cosa que esperaría hacer con ustedes el viernes es, les voy a compartir un video sobre la estimación, un regalo de un señor Bernoulli hace muchos años. Entonces el viernes seguramente vamos a sacar un espacio para hablar de los procesos de estimación. En el caso mío solamente enfoco todo a la presentación del proyecto arquitectónico, no es a la construcción, para nada, ¿no es cierto? Sí, señor. Ese es tu alcance. Adelante. Qué pena, no, verdad que tengo aquí una fila de compañeros y compañeras esperándome para calificar unos planes de unos contratos, entonces qué pena, me despido porque tenemos que publicarlos y eso tenemos términos. Muchas gracias y buen día para todos. Igualmente, buen día. David. Perfecto. Muy bueno, David. Pues entonces yo creo que el día jueves nos vemos y podemos trabajar entonces en ver tu estructura de trabajo. Las sesiones van a ser similares a las que ya hicimos, que es de validación básicamente de la información que ustedes enviaron.